Jonás 3. Yahweh se dirigió por segunda vez. ¿Verdad? Esto hace alusión también a la segunda manifestación. Claramente, en lo que respecta a la historia de Jonás, está dando a entender que ya le había dicho que fuera a Nínive, no hizo caso, se lo tragó el pez, ahora le vuelve a repetir. Yahweh se dirigió por segunda vez a Joná y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Joná se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Entonces, así como estuvo 3 días y 3 noches, se duraba 3 días para recorrer toda la ciudad. Esto se conecta con Babel, porque la torre de Babel se tomaba 3 días para darle vuelta a la circunferencia. Entonces, Nínive, por esto, representa la Torre de Babel. ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? Fue cuando se dividieron las lenguas en 70 naciones, que se conecta con lo que estaba diciendo ahora de cuando Jonás iba para allá en el barco con los de las naciones. Y llega a Nínive, que representa Babel, por ende Nínive representa todas las naciones, el mundo de hoy en día, el nuevo orden mundial, que todo está conectado. 3 días para recorrerla representa el ministerio del último y del primero, que duraría 3 años. En el caso era, 3 años y medio. Era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Puede ser que ya tardó medio día alejándose de Yahweh, ¿verdad? Que el tiempo haya empezado a contar desde que le dijo, vaya a Nínive. Dice, Nínive era una ciudad tan grande. Esta es otra cosa también. Nínive, en la escritura vemos que Nínive fue fundada por Nimrod, aunque hay opiniones que dicen lo contrario. O sea, en ese caso dicen que aquí hay algo que cambiaron en el verso, pero dice en Génesis, así como Nimrod representa al la bestia, el líder mundial, el cuerno pequeño de Daniel. Nimrod significa rebelde. Hay quienes consideran, y yo lo considero muy posible, que Yahweh, para no darle honor a él, no puso aquí el verdadero nombre de él o el nombre que le pusieron sus papás, sino que él le puso un nombre, lo llamó rebelde, porque fue el primero en rebelarse directamente contra Yahweh. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Aquí donde dice delante de Yahweh no se refiere como con él, sino en contra de él. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erech. Hay quienes consideran que Nimrod originalmente era Gilgamesh y que esto es Uruk, que es lo que aparece donde él también reinaba. Akkad y Calné, ciudades en la tierra de Shinar. De esta tierra salió para Ashur y edificó Nínive. Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Entonces vemos que, según Génesis, Nínive fue fundada por Nimrod, el mismo que hizo Babel, donde se dio la confusión. Babel significa confusión. Y ahora Joná es enviado a Nínive, que sería como ser enviado a Babel, donde está reinando la bestia, o sea, nuestro tiempo, donde va a caer la gran ramera de Babel. Apocalipsis 17-18. Recuerden que Nínive se interpreta como la tierra de Ninus. Algunos dicen que es la tierra de Nimrod. Otros consideran que se refiere a una diosa, Nina. Entonces, curioso que si es la tierra de Nimrod, sería la tierra de rebelión, la tierra de rebeldía. Qué curioso que a quien adoran en el catolicismo, a María o Mary, y Mary o Mary en hebreo significa rebelión. Recuerden que Miriam viene de Mará y de Merí, que significa amargura y rebelión. Yahushua andaba con varias Miriams porque él estaba rodeado de rebelión y estaba rodeado de sufrimiento, o iba a pasar por amargura. En el caso de lo que estoy diciendo ahorita, qué curioso que adoran a María, el nombre María se conecta con rebelión, y rebelión es lo que significa Nimrod, el rebelde. Vean, en el nombre, aquí obviamente no se nota tanto en español, pero aquí pueden ver la raíz de María, MR. Ven aquí, rebelde, Mará. Solo poner una ayuda, aquí tenemos María. Entonces ven qué curioso cómo o sea, el nombre Nimrod y el nombre María están relacionados. Y también lo llaman la tierra de Nina. Y por ende Nina, esa diosa, sería la reina del cielo, a quien también adoran como María. Y obviamente no estamos hablando de la madre de Mashiach, que se llama Miriam. Estamos hablando de la que adoran en el mundo, la que llaman la reina del cielo, como aparece en Jeremías. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Joná a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive
será destruida. Dentro de 40 días. ¿Se acuerdan la comparación que hicimos de Jonás cuando estaba durmiendo en el barco con Yahushua cuando estaba durmiendo en el barco, en Mateo? Y se acuerdan que en Mateo, después de que ella llega al otro lado, saca a los demonios al Gadareno y los demonios salen del Gadareno y se meten en 2000 cerdos. 2000 cerdos se conectan con los 2000 años de apostasía y 2000 años son 40 jubileos. Entonces los 2000 años que han pasado son 40 jubileos que representan los 40 años en el desierto. Y vean qué curioso que Jonás cuando llega a Nínive, después de pasar el mar y estar dormido, dice dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con los 2000 cerdos que representan los 40 jubileos? Fueron destruidos cuando se tiraron en el mar. Recuerden que 40 días duró el diluvio. Fue todo un año, todo el proceso, pero 40 días el agua cayendo, porque de ahí también lo de cuarentena, purificación. 40 años en el desierto, los 40 días de ayuno. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Les está anunciando entonces y le está dando un periodo de tiempo, 40 días. Vuelvo y repito, se conectan entonces con los 40 jubileos. Es como si Yahushua, quien le dijo al pueblo, ¿se acuerdan? Los fariseos le dijeron, danos una señal, si tú eres el Mesías, danos una señal. Ya había dado un montón de señales, que ellos no las vieran o no las creyeran ya es otra cosa, porque eran ciegos. Entonces lo que les dice es, a la generación maldita no les será dada señal, sino solo la señal de Yoná, porque Yoná, así como Yoná estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Entonces estaba diciendo, me van a matar y voy a resucitar. Y esa va a ser la señal que se les va a dar a ustedes, reguero de impíos, a los fariseos. ¿Sí me explico? Entonces, vean qué curioso que Jonás pasó en el pez 3 días y 3 noches, que representa la muerte de Yahushua. Y cuando sale de ahí, ¿qué es lo que predica a Nínive, que representa a las naciones que están en rebelión? En 40 días va a ser destruido todo. Que sería como Yahushua al resucitar diciendo, en 40 jubileos va a ser destruido todo. O sea, 2000 años después, y estamos a meses o unos poquititos años de eso. ¿Sí me explico? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Elohim, proclamaron ayuno. ¿Se acuerdan lo que les decía la vez pasada? Que qué poderoso, me gusta esta palabra porque nosotros hacemos ayuno para darnos cuenta que solo hay uno. Falta un H, pero hágaselo. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron de ropas ásperas. Las ropas ásperas representan luto, arrepentimiento. Recuerden que los dos testigos se visten de ropas ásperas, dando a entender que tienen que arrepentirse también de algo, ellos en su propia vida, pero también que están de luto por lo que tienen que venir a predicar, que es sufrimiento, dolor para el mundo. Plagas. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, recuerden que según el judaísmo, el único que se salvó de Egipto, de los hombres, cuando se dio el éxodo, habría sido el faraón, que como Yahweh lo usó para dar a conocer su nombre, Yahweh le tuvo misericordia al final y lo hizo ver su estima a tal punto que dijo, sí, este es el único poderoso que hay. Y cuando él aceptó eso, entonces le perdonó la vida y se lo llevó a reinar a Nínive, según el judaísmo. Entonces de ahí se deduce, bueno, algunos tienen la opinión de que todavía estaba reinando aquí en el tiempo de Jonás, yo no lo considero así, es demasiado tiempo, pero él pudo haber dejado la enseñanza a sus descendientes, los reyes que vendrían después de que él fue rey en Egipto y que el todopoderoso Yahweh llegó y despedazó todo con 10 plagas, como diciéndoles, tengan cuidado con ese poderoso, si alguna vez se presenta y les dice algo, háganle caso, no endurezcan su corazón, que fue lo que hizo él, endurecer su corazón. Entonces cuando le llegan a decir, es que llegó un profeta por ahí que dice que Yahweh le dijo que en 40 días se destruye todo, el rey dijo, ¿qué? Todo el mundo ayuno, hasta los perros pusieron a ayunar, los animales todos ayunando. Pobres animales. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Vean qué diferencia como actúa este rey a la mayoría de reyes, incluso de Israel. Y por ende, imagínense a Yahweh viendo esto, diciendo, ay, qué lindos, los va a perdonar. Pero Jonás por dentro, que los destruya a estos pecadores. Entonces, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza, en vez de un trono, en ceniza. Aquí vemos humildad y, como he dicho, algo sorprendente que me parece muy poderoso, es que Jonás es el único bueno, obviamente todos los profetas fueron exitosos en su propia forma, pero fue el único profeta al que le hicieron caso cuando predicó. Por ende, el más exitoso. Pero por ser el más exitoso, se arrepintieron
y Yahweh no los castigó por el arrepentimiento. Y como no los castigó, la gente lo empezó a ver como falso profeta, por haber dicho que iba a ser destruido todo. Entonces el más exitoso, pero lo llamaron falso profeta. Por ende representa a Yahushua, que lo llaman falso siendo él el que ganó todo. ¿Sí me explico? Este se levantó de su silla. ¿Se imagina qué lindo sería que uno llegue a predicar a la gente y que la gente, ay, sí, ok, vamos a hacer eso. Ah, vamos a ayunar. Sí, vamos a creer. Vamos. Es todo lo contrario. Este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales. ¿Por qué nos habla así el rey? Hombres y animales. Verá, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse, hombres y animales, con ropas ásperas, y clamen al poderoso con fuerza. Vean esto, ¿por qué pondría él, que nunca lo hemos visto esto, por qué pondría él ayunar a los animales? Esto solo se ve en Jonás. Recuerden que en Egipto, cuando se dieron las 10 plagas, una de las plagas destruyó a los animales. Entonces era como el rey diciendo, mejor que ayunen también para que no se mueran. Bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse, hombres y animales, con ropas ásperas, y clamen al poderoso con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Vean que aquí hay algo curioso: cúbranse, hombres y animales, con ropas ásperas. Los animales no se cubren porque tienen ya su pelaje o plumas o lo que sea que tengan, pero aquí no, los cubren con ropas ásperas porque todo el mundo ayuna y ropas ásperas. Pero entonces, si vemos esto, que parece loco o ilógico, de una manera espiritual hace alusión al pueblo y a las naciones. Recuerden que los que no aceptan a Yahushua no tienen la ley del hombre y por ende espiritualmente no son humanos, aunque tengan esa forma física. Y por eso la escritura se refiere a ellos como animales, por la forma en que actúan. Y por eso también se habla de no comer este animal y sí comer este animal, porque uno sí puede actuar de la manera que la oveja, por ejemplo, obediente y demás, pero no debería actuar como el conejo o como el cerdo, que se mete en el barro después de que lo limpian, que se olvida de su amo cuando le dan de comer, etc. Entonces, aquí está mostrando una vez más que cuando el último viene no solo por el pueblo de Israel, sino también por las naciones. Y todos deberían arrepentirse y cubrirse de ropas ásperas. Dice, cúbranse, hombres y animales. Y obviamente esto es en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque también Yahweh habla de nosotros como ovejas, llama a Israel el último gusano, ¿verdad? Nos va a dar alas de águila, en Hanok nos convertimos en toros. Entonces es algo común para el pueblo y para los que no son del pueblo. En el extremo negativo están los judíos con el Talmud, donde dicen que todos los seres humanos que no son judíos son animales en forma humana y que Yahweh los hizo así solo para servir al judío. De hecho, un hermano me envió un video. Bueno, ya lo había visto yo, pero me envió un corto de ese video, de un documental donde le llegan a preguntar a unos judíos y ellos, sí, 2800 esclavos, sí, así, 2800 vamos a tener cuando el Mesías venga, 2800 esclavos, ahorita nos sirven, pero todavía no es tan claro, ¿verdad? Entonces decían ellos de que todas las naciones fueron creadas para servirlos a ellos. Y eso es lo que dice el Talmud. Entonces, ¿verdad? El Talmud es del enemigo, por si algo, que no piensen que yo estoy a favor de. Entonces decía por acá, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse, hombres y animales, con ropas ásperas y clamen a Elohim con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino, de su falsa doctrina y de la violencia que hay en sus manos. Algunos dirán, pero yo no soy violento, yo nunca le he levantado la mano a alguien. Pero levantarle la voz es igual, dependiendo, ¿verdad?, para qué esté levantando la voz, no si lo está llamando, ¿verdad? o algo que no sea negativo. O una ofensa, porque muchas veces las palabras pueden producir el mismo daño o hasta peor que un golpe. No estoy diciendo, ¿verdad?, que digan, no, entonces mejor lo voy a golpear. No, si la palabra está negativa, mejor le doy un. Entonces, ¿verdad?, para que no me saquen las palabras por otro lado. Recuerden que según la ciencia, en el cerebro se produce el mismo trauma, una palabra que cause mucho daño a la persona, que una puñalada. O sea, el dolor y el trauma que le produce en el cerebro la puñalada es lo mismo que una puñalada metafórica en el cerebro, ¿verdad?, como una cicatriz, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que recuerden que Yahushua dijo que el que odia a alguien en su corazón ya es culpable de asesinato, el que no perdona, etc. Entonces, esto de violencia que hay en sus manos
puede ser un montón de gente que nunca han tocado a alguien violentamente, pero en sus corazones pasan odiando al vecino y a cualquiera que le caiga mal. O solo uno, ¿verdad? Porque también dirán algunos, no, yo solo uno, solo a uno odio. Ya, a uno mató. Y recuerden, cada cabeza es un mundo. Entonces, odiar a alguien, es decir, en mi mundo yo desearía que no existiera. Yo quiero evitarlo, quiero que no aparezca, etcétera. Entonces, es como matarlo en su propio mundo. Y por eso viene siendo igual que asesinato. Hay muchos que no se atreven a hacerle daño al otro porque no quieren la consecuencia de, o porque les da miedo, o porque esto y que lo otro, pero desearían tener las agallas para hacerle daño al otro. Obviamente merecen el castigo porque no lo están haciendo solo por cobardes, entre comillas, ¿verdad? Porque también se puede malinterpretar. Que Elohim dice aquí que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Elohim se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. El ardor, ¿verdad? Porque en el final viene como fuego consumidor. La ira es el fuego, Yahushua, la misericordia, es el agua. Vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y le pesó el mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Digo le pesó porque recuerden que Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, desde el punto de vista de Yahweh, él ya sabía que se iban a arrepentir y ya sabía que los iba a perdonar, pero para que se arrepintieran primero había que decirles que los iban a destruir. ¿Sí me explico? Entonces se tenía que anunciar el juicio. Usted merece ser destruido, pero si se arrepiente, se puede manifestar la misericordia. Usted puede ser perdonado. ¿Sí me explico? De ahí el que aparezca en esa traducción como se arrepintió. Obviamente Yahweh no se arrepiente en ese aspecto, pero sí puede cambiar de parecer en el sentido de cómo cambia de trono, de juicio a misericordia. ¿Está claro? El título Elohim, el nombre Yahweh, juicio, misericordia. Dos tronos y dependiendo de la persona que es juzgada, en cuál se sienta. ¿Cuál trono, verdad? ¿Cuál persona? Pues podría ser, pero por el hecho de que se arrepiente, de fijo no es la bestia. Porque sabemos que la bestia va a ser echada en el lago de fuego vivo y es el que mata a los dos testigos. Entonces aquí se habría tenido que poner en contra de. Digamos, en la forma en que se podría ver, curioso ya que lo dices así, sabemos sobre Yahushua se puso en la Ruach. Y esto que voy a decir, porque recuerden que lo que con uno se cumple literal, lo otro espiritual. Entonces todas las profecías se pueden ver con ambos. Y como dije también con la historia de Yosef, se puede ver la historia de Yosef como la vida del primero o la historia de Yosef como la venida del último. O mitad y mitad, primero y último. Aquí en Jonás ya venía diciendo algo, pero ahora con esto que acaba de decir el hermano René, voy a mencionar algo más de cómo se podría ver. Si vemos, siguiendo la línea de Yahushua, 3 días y 3 noches en el Seol, como Jonás, en el pez, después sale y dice, en 40 días, como los 40 jubileos, ahora en el final, Yoná, que es la paloma, es curioso que las palomas eran usadas para mandar mensajes, y los mensajeros en hebreo son malachim, ángeles. Entonces es como si el espíritu de Yahweh, dejado por Yahushua, representado por Jonás, llega al último, que es como Yosef, y por ende se va a convertir en el rey de las naciones, representadas aquí por Nínive. Y cuando el último recibe la doctrina de Yahushua por medio de su espíritu, que es la paloma, se arrepiente y se viste de ropas ásperas. Recuerden que los dos testigos se visten de ropas ásperas, como dije ahora, para predicar por 3 años y medio. Entonces se podría ver como el último recibiendo esa revelación y arrepintiéndose y por ende vistiéndose de ropas ásperas. Si vemos a Jonás como Yahushua, entonces el rey sería el último.